No. No. Bien. Entonces, ¿y ahora qué dijo? ¿Qué mostró esa foto la arquitecta? Esos dos cuadros que puso la arquitecta de las expediciones. Argentina está disgregada en pequeños sectores y que la Patagonia fue conquistada en la conquista del desierto. Bien, Y el entonces, norte también bien. estaba... Entonces, en el siglo XIX se incorpora todo lo que es centro-sur de nuestro territorio. Entonces, es algo también para comparar entre lo colonial y el siglo XIX a nivel, en esta comparativa que tenemos que hacer como actividad 1. Bien, vamos al teórico porque la arquitecta arranca y arranca. Cuando quiera, Silvia. Sigue demorando. Listo. Perfecto. Seguimos entonces con el urbanismo en el siglo XIX. Recuerden que como estamos trabajando con el proceso de transculturación, lo primero que vamos a hacer es identificar los modelos que se transculturaron desde Europa hacia América, pero también en este caso uno de los modelos es norteamericano y que fueron los que marcaron las características que vamos a encontrar en el urbanismo del siglo XIX en Latinoamérica. Primer modelo. En el caso de los Estados Unidos, se independizan en 1783. Su ciudad capital se comienza a diseñar, a idear hacia 1791, eligiendo un territorio que está en la desembocadura de uno de los ríos, este es el Potomac, y que tiene esa forma de, o sea, el ejido, lo que le llamamos nosotros, el ejido tiene esa forma de un diamante, le dicen ellos, un cuadrado rotado. El río está marcado ahí. La traza cuadriculada, reticulada, al uso de las muestras, es lo que ustedes ven en esta dirección. Y en esa dirección hay un eje principal, que es este que tengo acá, que vincula el Capitolio con un particular enfoque, o sea, el uso de esa perspectiva que va a rematar, a morir sobre el río, y que tiene intercalado, interpuesto una serie de elementos conmemorativos, o sea, estos son monumentos construidos a la memoria de esos héroes, y el otro eje, que es perpendicular al primero, es el que coincide o el que remata o el que se inicia con la Casa Blanca y en el otro sentido hace exactamente lo mismo. Quiere decir que a partir de esta ocupación del territorio con dos preexistencias previas, un poblado por acá y otro poblado por acá, este proyecto inicial de 1791-92, que se denomina Plan de Washington y que diseña L'Enfant. L'Enfant, Charles L'Enfant, era un ingeniero francés que había participado también en algunas intervenciones del siglo XVIII, con mucha perspectiva y mucho de esto
este encuadre escenográfico de origen barroco, de inspiración barroca, es también lo que aplica en Washington, y ahí tienen las características que acabo de describir inicialmente, en particular este trazado en dameros que sirve de base, los dos ejes, 1 y 2, y girado, no exactamente 45 grados, pero sino dándole más bien un principal interés a los desniveles que tiene el terreno, cosa que en el resto de las ciudades que nosotros vamos a ver quizás eso no sea tan importante. Esta otra retícula en diagonal que va creando esa serie de plazas estrelladas, al modo que después le vamos a encontrar también en París. El Capitolio, es decir, este edificio, es el que va a tener la posición más alta de todo el conjunto, y a partir de él se van a diseñar las visuales restantes. Esta trama reticular, entonces, con otra retícula en forma oblicua, las visuales que se piensan en relación al territorio, la generación de rotondas y de plazas y las perspectivas, sobre todo en torno al río, son las características más importantes de la ciudad capital de los Estados Unidos. 1792. Hay un plan posterior que es de 1901, que es el que revisa la conformación del plan inicial y es el que le da después a esta ciudad esta característica de ciudad casi blanca, porque toda la arquitectura que se va a incorporar es una arquitectura que responde a un neoclasicismo prácticamente puro. Esta es una de las visuales, entonces, que si recuerdan Versalles, por ejemplo, van a recordar este tipo de visual prácticamente hasta el infinito, enmarcada en estas líneas, estos volúmenes verdes en los laterales, esos bosquets. El otro modelo que ustedes ya han estudiado por lo menos 3 veces, porque este debe ser la 4ª vez que van a revisar, van a estudiar el siglo XIX. Es el plan de intervención de la ciudad capital francesa, París, a partir del gobierno de Napoleón III. Este Napoleón era sobrino del emperador original, del Napoleón original, y tenía, por lo tanto, esos mismos intereses, esos mismos ideales en buscar espacios escenográficos en la ciudad que hicieran alusión al poder del Estado francés. Para eso, Napoleón contrata a ese señor que está escrito ahí al lado, George Haussmann, si lo quiere llamar, que a partir de 1851-52 aproximadamente, ocupa el cargo de prefecto de París, algo así como el que está encargado de la obra pública de París. ¿Qué le pide Napoleón a Haussmann? Le pide una intervención que le permita a la ciudad tener más aire, unificarla, hacerla más bella, pero sobre todo hacerla controlable. Porque como dijimos, la Revolución Francesa no es la única revolución que caracteriza este siglo XIX, sino que hay una serie de revoluciones intermedias, muchas de ellas que son de carácter social y que ocupan el tejido de la ciudad. Y eso es lo que va a solucionar esta intervención en París. ¿Para eso qué hace? Otra serie de aperturas lineales que van o uniendo puntos importantes o rompiendo el tejido de París, que ahí lo ven, es un tejido compacto, sinuoso, que es muy pertinente para armar barricadas. Entonces, eso es lo que tratan de liberar para que la milicia llegue rápidamente al lugar donde se produce el motín. Sin embargo, y este es el plan de París que ustedes conocen y que habrán visto muchas veces, todo lo que está en rojo son las nuevas intervenciones que va proponiendo Haussmann, sobre todo esta serie como de estrellas en donde se van ubicando estas plazoletas que permiten además vincular nodos de interés. Esto implica la destrucción, el derribo de parte de la ciudad que corresponde a la París en medieval. Esto viene de la mano, esta cuestión política, estas necesidades políticas planteadas por Napoleón,
vienen de la mano de un movimiento higienista, positivista él, que también responde a una serie de epidemias que hay en la época. En el caso de Buenos Aires, por ejemplo, la epidemia de fiebre amarilla es la que va a marcar el destino también de la ciudad. Este movimiento higienista o higienismo, como se le suele denominar en general, no es solamente verde. Se inicia a mediados del siglo XIX. Tiene como tema principal tratar de resolver, tratar de mitigar de alguna forma la salud urbana, es decir, la salud de la ciudad y también de los habitantes, tratando de resolver esta cuestión de las epidemias que se generan por el hacinamiento, la pobreza, la enfermedad. Ataca o tiene como principios para resolver o aportar 3 problemas básicos: el aire, el agua y el sol, que a la ciudad le llegue el aire, el agua pura y el sol. Para eso, lo primero que van a hacer es erradicar los mataderos del centro de la ciudad. Eso no es muy común. Los cementerios también van a ser retirados del centro de la ciudad, las industrias y los basurales. En cuanto a lo público, el Estado, ya conformado como tal, ¿qué va a hacer? Va a tratar de aportar a las condiciones de salubridad urbana mediante la instalación de agua corriente, agua que no llegue a la plaza, sino que llegue a cada una de las casas. Y también cloacas, o sea, que se lleve todo lo que sea contaminante lejos de la ciudad. Va a aportar la iluminación, que inicialmente se hace a gas, pública, y el arbolado en calles y en parques urbanos, entendiendo que los parques, llamados bosques también en el caso de París, son el pulmón verde de la ciudad, que aporta ese mejoramiento del aire. En cuanto al privado, ¿qué se le va a pedir? Se van a establecer las primeras leyes de ornato e higiene, y se llaman así, de ornato e higiene. Como ven, atienden a las 2 cosas que está buscando esta nueva planificación. Las viviendas van a tener que tener baños privados, van a tener que tener ventilación natural, de allí la cantidad de aberturas que se les van a pedir, también las distancias, el ancho de las calles que va a permitir una ventilación, una iluminación directa. Va a establecer alturas mínimas de construcción para alcanzar esto de la unificación de la imagen de la ciudad, y también va a empezar a controlar la limpieza. Es decir, que resuelto estos problemas de base de la ciudad, las ordenanzas, las regulaciones que aparecen específicamente de la mano del Estado, lo que van a establecer es cómo se construye la ciudad. Ya nadie puede construir como quiere, donde quiere y cuando puede, sino que tiene que seguir determinadas normas. Y esas normas son un basamento, donde en general están ubicados los comercios, un primer piso o piso noble, que puede ser la residencia del dueño de la casa. La mayoría de estos edificios también están hechos para alquiler. Y 1, 2, 3, 4 pisos, entre 3 y 4 pisos. El último terminado 45 grados, con esa mansarda que todos conocemos de influencia francesa, más todas esas series de chimeneitas que ustedes ven por ahí, porque era una forma de calefaccionar con estufas a leña el interior de estos conjuntos. Y toda París es así. Esto es un dibujo de la época del siglo XIX, pero estos son fotos, y se mantiene exactamente esa imagen homogénea, unificada, a la que aspiraba el barón Hofmann. Este es el modelo entonces que pasa a América. ¿A dónde pasa? Pasa a dos tipos de ciudades. En realidad no son 2 tipos, dos procesos urbanos en todos casos que vamos a analizar. Unas son las ciudades nuevas y otras son las ciudades modificadas por estas influencias de los 2 modelos que acabamos de ver. Los primeros que vamos a ver son las nuevas. Entre las nuevas está la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, La Plata, cuando en este proceso de organización nacional es necesario una nueva capital, dado que Buenos Aires pasa a ser capital de la nación argentina y Buenos Aires se queda sin capital de su territorio. Así nace La Plata, a instancias del gobernador de la provincia de Buenos Aires de la época, Dardo Rocha. Dardo Rocha y el gobierno nacional llaman a un concurso internacional para el diseño de La Plata.
La Plata está ubicada en ese puntito que tienen ahí en el mapa, en directa relación con el Río de la Plata. Hay una población previa, Ensenada, más cerquita de la playa, de la costa, y inmediatamente en un lugar relativamente plano, con buen clima y todo lo demás, diseñan la ubicación de La Plata. ¿Quién la diseña? Benoit. Pedro Benoit también es francés, también es ingeniero y encabeza, en este caso, a los ingenieros de la Oficina de Ingenieros de la Nación. El proyecto de La Plata en sí, y lo que están viendo ahora en imágenes son algunas recreaciones de la inauguración de La Plata, que es todo un acontecimiento. Es una ciudad nueva, es decir, que lo que están inaugurando no existe, están en el medio de una plaza que en realidad está solamente trazada. El proyecto en sí gana la Exposición Mundial de París del 89, el premio, la medalla dorada, a la ciudad del futuro. Y el otro premio es a la mejor realización construida, porque La Plata, trazada o ideada en 1882, en el 84, 2 años después, ya está funcionando. ¿Cómo es La Plata? ¿Cómo es la traza, la trama y el tejido? En pantalla tienen el proyecto original, el dibujo original de Benoit de la ciudad. Para que veamos un poquito mejor, voy a utilizar este otro que está como mejor, es más limpio, el dibujo es más contemporáneo. Es un cuadrado de base dividido en 6 por 6 supermanzanas. Estas manzanas están divididas por respectivos bulevares. Estas supermanzanas de 6 por 6 están divididas otra vez en 6 por 6 manzanas de 120 metros de lado. Y esa es la retícula ortogonal base, que desde estas manzanas de 120 metros de lado en el borde, se achican a llegar al centro y llegan a tener 60 metros de ancho por 120, para permitir que este eje central se transforme en un eje monumental que va alternando espacios verdes importantes con las otras manzanas que me quedan sobre el eje. Sobre esa composición, sobre esa retícula ortogonal, hay otra que gira 45 grados y genera las diagonales. Las diagonales centrales van de punta a punta, después está el rombo rotado en el centro, más otras dos que enmarcan el parque que es lo que resta del Parque Pereira Iraola, y que se va a transformar en el parque de la ciudad. De nuevo, en las intersecciones de los bulevares principales con las diagonales voy a encontrar las plazas principales, pero también en las otras intersecciones de menor jerarquía voy a seguir encontrando plazas un poquito más pequeñas. En torno a el borde que define la ciudad van a ubicarse este cinturón de manzanitas de quintas, que son las que van a atender con su producción a las necesidades de la ciudad. Tengo la traza. ¿Cuál es la trama? Dije que la trama era una manzana de 120 por 120, que ya no está dividida en 4 solares, como en el caso de las manzanas coloniales, sino que van a subdividirse en lotes más angostos en las 4 direcciones, para poder insertar ahí la tipología de la vivienda de medio patio, que es la que va a caracterizar el tejido de la ciudad y cuya imagen están viendo, por ejemplo, allá arriba. La otra característica de esta trama es que hay unidades que están completamente libres, que son las que corresponden a la plaza, pero también unidades que están libres porque en su centro, o relativamente libres porque en su centro o en su lateral está ubicada uno de los edificios institucionales. Ese es el caso de esta, que es la Plaza del Centenario, creo, en donde está ubicado de un lado la catedral, y del otro lado la legislatura, que es esto que tengo acá abajo, y que es eso que están viendo ahí. La plaza en sí, o sea, la plaza central, tendría la dimensión de 2 manzanas, de lado, ¿sí? 4 manzanas completas. De nuevo, el espacio americano, llevado ahora a esta planificación del siglo XIX, también supera los ideales de ese modelo que estábamos hablando. En cuanto al tejido, que era lo que me faltaba, es un tejido que
se maneja a partir de viviendas que no tienen más de 1 o 2 niveles de altura, es decir, no alcanzarían los 12 metros de alto, en relación a estos otros edificios de jerarquía, los edificios institucionales, que se van a ir ubicando sobre el eje. Mencioné los dos del central, después va a aparecer un teatro, la Casa de Gobierno, la legislatura, un ministerio y por este lado tribunales. De esa forma tienen los 3 poderes que necesitaban, más algunas de las reparticiones que van a ir siguiendo esta idea de los servicios que el Estado le debe prestar al ciudadano. En el parque en sí que tengo acá abajo, se van a incorporar las otras tipologías más tradicionales del siglo XIX. El Museo de Ciencias Naturales, un teatro al aire libre y, por ejemplo, un jardín zoológico y también un hipódromo. El tejido en sí se caracteriza entonces por estos grandes edificios que son las sedes de las instituciones de las que estábamos hablando. Estas sedes siempre se enfrentan a las plazas que le dan además la perspectiva necesaria para poder ver ese edificio. Edificio y plaza son una unidad en el urbanismo del siglo XIX. Están viendo también una diversidad de lenguajes y todo esto obedece a ese historicismo que vamos a empezar después a revisar cuando ya avancemos sobre la arquitectura del siglo XIX. De la misma forma, en el caso de Brasil, Belo Horizonte se va a fundar como la nueva capital del estado de Minas Gerais. Nosotros en el colonial hemos estudiado a Ouro Preto como la capital de este estado y también tratando de demostrar el avance, el progreso que tenía el estado. Recuerden que la bandera de Brasil dice orden y progreso, es de esta época. El progreso está representado también, igual que en La Plata, en este tipo de urbanismo. ¿Cómo es Belo Horizonte? En el caso de Belo Horizonte también el proyecto es de un ingeniero, es de Arao Reis. El ingeniero que propone, primero no es tan regular como en el caso de La Plata. Sí tiene 3 áreas principales, o sea, divide en 3 partes de diferentes usos el territorio. Un área central, el núcleo, que es la ciudad planificada, que tiene de nuevo, ¿qué cosa? Una retícula de base de manzanas de 120 por 120, a la que se le superpone girada otra a 45 grados. En las intersecciones vuelvo a tener las plazas pueden tomar en este caso diversas formas y tamaños. Una incluso, si ustedes lo quieren leer así, es el propio parque que además está atravesado por el río que bordea la ciudad por el lado sur. Le sigue un área secundaria que serían los barrios ya planificados, que de un lado, como ven, son la extensión de la retícula y del otro lado son mucho más libres, como siguiendo otras ideas también del urbanismo europeo, en este caso inglés. Y también deja hacia el norte, eso que tengo en el dibujito que tengo acá abajo, un área que es rural, mientras que esto es urbano, esto es suburbano, lo otro es rural, donde están ubicadas una serie de granjas que son las que van a aportar de nuevo el suministro necesario para la función doméstica de la ciudad. En el caso de Minas Gerais no tengo un eje que tenga todo el sentido institucional como lo tenía en La Plata. Pueden ver en este dibujo de abajo que sí van ubicando cada uno de los edificios, sean residencias o sean instituciones, en lotes que son mucho más amplios, como si fueran los del eje principal, y que hay mucho más vacío que lleno, son tejidos que en realidad son abiertos. Sin embargo, la idea de la arquitectura, la idea de una arquitectura de jerarquía monumental, que otra vez hace alusión al progreso de la nación, es lo que se va a insertar dentro de la ciudad. En el caso de Belo Horizonte, en esta plaza que tengo acá, tengo el Congreso, este es el edificio que tendría en ese extremo, y la plaza en sí, que toma 2 manzanas, está rodeada de una serie de ministerios que vuelven a responder a la arquitectura del siglo XIX que mencioné para el caso de La Plata.
Y la misma idea de inauguración, porque la foto que tiene abajo prácticamente igual al dibujito que les mostré antes, vamos a encontrar para la inauguración de la ciudad de Belo Horizonte. Quiere decir que siempre hay que plantear esta relación con la política. Las ciudades no nacen porque sí en estos casos, tienen una fuerte influencia de los procesos políticos de la época. De la misma forma, y junto con esta influencia política, porque la influencia política es la que trae las empresas de ferrocarril hacia la nación, unidos con esta idea de hacer producir el territorio con el modelo agroexportador, a partir de la sanción de la Constitución Nacional y de la organización de una serie de convenios con empresas que en principio son francesas, inglesas y después también alguna belga, aparecen estas 4 grandes sociedades o empresas del ferrocarril que van a atravesar, como vimos en el planito que les mostré antes, todo el territorio argentino, con foco en el puerto de Buenos Aires. Lo que tienen ahí son las empresas originales, por ejemplo, Ferrocarril Central Argentino, después se pasó a llamar Mitre, y así sucesivamente. Nosotros conocemos más Sarmiento, Mitre, Belgrano y San Martín. Pero estas otras son los nombres originales, que son los que se encuentran en muchos de los componentes del cuadro de la estación. Como les mencioné, estos poblados del ferrocarril, estas ciudades nuevas del ferrocarril, nacen porque es necesario el reabastecimiento de la locomotora, inicialmente funcionando a vapor, a agua. Y para tomar este combustible, el agua, cada cierto tramo, que eran entre 12, 13 y 15 kilómetros, después la locomotora va a empezar a funcionar a carbón. Pero mientras tanto, en el trazado original, se van abriendo estos poblados, porque lo que hace la República Argentina es cederles a estas empresas para que hagan el trazado, una legua a cada lado del trazado en sí de la vía. Y en torno a el espacio del cuadro de la estación, se van a organizar muchas veces poblados, otras veces van a ser simplemente apeaderos. ¿Qué tiene una ciudad del ferrocarril? El centro, donde antes estaba la plaza, ahora está el cuadro de la estación. El cuadro de la estación no es solamente la estación de pasajeros, que es lo único que nosotros solemos ver generalmente, sino que es un complejo que puede tener entre 4 manzanas, 5 manzanas como esta, hasta 13 o 15 manzanas, como en el caso de Retiro de largo, ¿sí? Hay estaciones de paso y estaciones terminales, donde el tren termina su recorrido y ya no sigue. Y junto con esa estación de pasajeros, que es la que tiene la arquitectura historicista, y que los ingenieros llaman la obra de arte, hay una serie de talleres, galpones, puestos para que los empleados del ferrocarril permitan y controlen el paso del tren, etc. En posición perpendicular, y ahora vuelvo al trazado del poblado, se ubican 2 plazas, una a cada lado. Es proporcional la importancia del pueblo y la distancia de esta plaza con la estación de ferrocarril en sí. Mientras más lejos está, el poblado es más grande. Y esa es la esencia, en realidad, del poblado. No tiene nada más que eso. Ahí tienen Villa María, en esta cuadrícula, que es la que les estoy marcando ahora, con el eje principal, que vincula el cuadro de la estación con las 2 plazas, solo que Villa María, aparte de tener esta vía que la atraviesa en ese sentido, también tiene otra, y por lo tanto tiene otro cuadro de estación. De ahí la importancia que va a tener Villa María como nodo, como vínculo, como articulación del transporte. La otra que tengo acá arriba, que es Almafuerte, es como si fuera La Plata chiquita, ahí la tienen. La estación de ferrocarril viene por el lateral y la estación de pasajeros genera el otro eje que tiene la ciudad. Este modelito se va a aplicar a todos los poblados del ferrocarril, por lo tanto es el modelo urbano que más frecuentemente nosotros vamos a encontrar en nuestro territorio. Ese cuadro de la estación, como les decía recién, que tiene la estación en sí, el baño que acompaña al edificio de la estación, los galpones donde se guarda o se va acumulando lo que lleva y trae el ferrocarril,
La casa del cuidador, del guardia-barrera, que puede estar en una o en otra de las esquinas de entrada y salida del cuadro de estación, los tanques de agua, que eran necesarios para alimentar a la locomotora, las garitas de guardia-barreras, que son las que controlan o van anunciando cómo el tren llega y sale. Esto genera además un horario fijo, porque son empresas inglesas y por lo tanto este es el horario al cual se mueve toda la sociedad de estos pueblos de La Pampa. Y también otra serie de carteles. Todo esto está organizado y diseñado hasta el milímetro y está ejecutado casi todo en hierro. Por eso sobrevive hasta la actualidad. La otra que me queda acá es la bandeja giratoria, que es la que hace girar la locomotora para que la locomotora pueda volver. La locomotora no hace eso sola. Todo está diseñado y viene diseñado desde las oficinas de origen y está ejecutado, repito, en hierro. Este hierro no es un material que existe en la República Argentina en gran cantidad, por eso también se trae desde Europa. O sea que la mayoría de los elementos que componen un cuadro de la estación son directamente transculturados. Pasamos a las ciudades modificadas y vamos a esencialmente ver dos, Buenos Aires y La Plata. La Plata, Córdoba. Buenos Aires... llegando ya al centenario, es decir, ya estamos terminando el siglo XIX, va a tener una serie de modificaciones importantes en función de esa celebración. Este mapa que ven acá, que es un plano del plan de mejoras de 1887, ya estamos casi al final. Recuerden que la mayoría de la arquitectura y del urbanismo corresponden a la segunda parte del siglo XIX, porque durante la primera parte, como hemos visto en la primera sección de la cultura del siglo XIX, está todo el proceso revolucionario, guerras internas, etcétera, que no son como la mejor época para construir. Por eso casi toda la arquitectura y urbanismo que vamos a ver corresponden a la segunda parte del siglo XIX. ¿Qué recupera este plan de mejora? Las propuestas que ya se tenían con respecto a la ciudad de Buenos Aires en torno a generar grandes avenidas, incluyendo las diagonales, estas son las dos diagonales que más conocemos, un camino que fuera bordeando toda la ciudad, que la vinculara un poco más con el río, que integrara parques nuevos y plazas nuevas, etcétera, y también pensar en cómo se iban a instalar los edificios de las instituciones gubernamentales e institucionales que se estaban construyendo. Quiere decir que la Avenida de Mayo está pensada en función de vincular los dos edificios que son sus extremos. El Congreso por un lado y la Casa Rosada por el otro. La Casa Rosada es el resultado en realidad de dos edificios que ya existían, al cual después se le ejecuta la parte central. Esto implica ¿qué cosa? Cortar todas las cuadras, todas las manzanas que tengo en medio, generando un nuevo trazado, cortando la trama para llegar de extremo a extremo de esta nueva apertura urbana que genera, como veíamos en los otros también, una nueva perspectiva a escala monumental e institucional. ¿Quién ejecuta o quién sistematiza todas estas mejoras que venían pensando? Este otro ingeniero que es Beauvoir. Beauvoir, otra vez, es francés, trabaja también dentro de las oficinas de París y es el que dos intendentes, pero particularmente Alvear, contrata para sistematizar, para generar las modificaciones al trazado actual de la ciudad de Buenos Aires que tienen en este plano. Este plano que ya es del año 1909, casi cumpliendo el centenario de la Revolución de Mayo, les debe hacer recordar a otro planito que vimos antes, porque ¿qué va a hacer? Acá está la Avenida de Mayo, acá está la Casa de Gobierno y ahí está el Congreso. Abre la ciudad, la relaciona primero con el río y genera parques. Ahí tengo parte de los parques. Empieza a hacer cirugías urbanas de ir abriendo longitudinalmente para que se pueda llegar más fácilmente a alguno de los barrios que ya estaban creados y crea el camino que circunvala la ciudad. También crea parques nuevos y hace permanecer o mejora los parques existentes que son los que tengo en el verde.
si ustedes lo siguen viendo, este plano, ¿a qué les tiene que hacer acordar? Exactamente al plano de Hofmann para París, porque es prácticamente igual. Y por eso trabajamos este concepto de transculturación. Buenos Aires, entonces, esencialmente en este plan de mejoras, lo que busca ¿qué es? Mejorar la higiene, mejorar el espacio social, dimensionar lo estético, y para eso lo que interviene son parques y plazas. También busca mejorar o descongestionar el centro de la ciudad, conectar los puntos de jerarquía, distribuir mejor la arquitectura, o sea, la vivienda esencialmente, y generar esas perspectivas pintorescas que tanto le interesaban al urbanismo del siglo XIX. Para eso, en lo que trabaja es en calles y en diagonales. De todo esto, ¿qué se ejecuta? Plaza de Mayo y Avenida de Mayo, ¿no? La Plaza de Mayo al inicio del siglo XIX, o mejor dicho, durante los procesos de la Revolución, tiene más o menos el aspecto que ustedes ven en este planito. Todavía tiene el fuerte, todavía tiene una Plaza de la Victoria, y ahí se va a ubicar la Pirámide de Mayo, que conmemora justamente la Revolución de Mayo, o sea que esto es posterior a 1810, la catedral y esta manzana entera. ¿Qué va a suceder acá? Acá se voltea esto, se comienza a construir los dos edificios que después se van a transformar en la sede de gobierno, es decir, la Casa Rosada, y acá se va a abrir la Avenida de Mayo para llegar a generar esa perspectiva directa al otro poder del Estado, que es el Congreso. Es decir, se abre esta imagen. Para un lado, la Casa de Gobierno, para el otro lado, la Pirámide de Mayo, y la apertura hacia el Congreso que me queda en la otra punta. La arquitectura que va a aparecer es una copia exacta de la arquitectura de París, porque lo que ellos tratan de tener es otra París en Buenos Aires. Es decir, que la Avenida de Mayo va a terminar teniendo este tipo de imagen, y otra vez que tiene ahí un basamento, 1, 2, 3 niveles, la buhardilla, la francesa, es decir, el mismo modelo. Incluido, ¿qué cosa? Los árboles que van bordeando ambos laterales. En el caso de Córdoba, la otra ciudad modificada. En pantalla tienen ahora un plano de la Verge en 1860. Córdoba es prácticamente la traza fundacional con alguna extensión hacia Alberdi, Barranca, Río. Unos añitos más, 1890, este es el plano de Catastro Machado, que es uno de los planos más famosos que tiene la ciudad de Córdoba, que es 1890. Si bien Machado lo que hace es incorporar todos los loteos que estaban diseñados, no necesariamente construidos, en el plano podemos ver no solamente la planta fundacional, que sería el trazado fundacional, que sería por acá, sino los barrios pueblos que se están generando. Y esos barrios pueblos son los que tienen la incidencia del urbanismo del siglo XIX. Nueva Córdoba, San Vicente, General Paz, Alta Córdoba, Alberdi, San Martín. Más los otros que tiene el pueblito de la Toma que está de este lado. El río, de nuevo, Barranca al norte, Barranca al sur. Lo que hace Nueva Córdoba es traspasar por primera vez esas barrancas. Lo que también hace el Catastro Machado, y por eso nos interesa tanto a nosotros, es que este es el plano general. Después de cada una de las manzanas está la subdivisión, es decir, la trama, y tiene incorporada la tipología. Es decir, que a partir del Catastro Machado se puede estudiar toda la ciudad. 5 años después, Honorio Mossi dibuja desde las barrancas del norte la ciudad de Córdoba. La barranca, el Parque Elisa, en primer plano, uno de estos pulmones que incorpora el siglo XIX. El otro es el Parque Sarmiento, que está por allá atrás, en las barrancas del sur. El río, el puente que lleva a la avenida, actualmente la avenida Abel Sarfield, y una plaza, y la otra plaza estaría por allá. De este lado que ven, el perfil de las iglesias de la Córdoba colonial tradicional, mientras que de este otro lado empiezan a aparecer las chimeneas, indicando ahora un destino, un uso más industrial de la ciudad. Por parte, el cuadro lo pueden encontrar en internet y también lo van a tener a disposición en las fichas. Si lo analizamos por partes, un poquito rápido, vemos todos los elementos que veníamos trayendo desde la intervención de Hofmann. El Parque Elisa,
diseñado en honor a una de las esposas de los gobernadores, y el tranvía que se va hacia las barrancas del norte. Hacia el sur, el río, y ahí aparecen las chimeneas de estas nuevas industrias, por ejemplo, una de las industrias de cerveza, por ejemplo. Ahí cruzo, me voy por la avenida, eso que me parece allá es el Teatro Riverín de Arte. Esto es una industria, esto es Santo Domingo por ahí, y esta sería la catedral y la compañía de este lado. Hacia el medio, lo que queda en el sector central del cuadro, es la ciudad colonial, hacia atrás, el perfil. Pero hacia el fondo, eso es Nueva Córdoba, esa hilera de pinitos que casi no se ve, vendría a ser la Hipólito Yrigoyen, y ese es el Chale Crisol, porque es Crisol el que urbaniza esta zona en el Alto. Mientras que el otro extremo ya es una Córdoba mucho más baja, una Córdoba más obrera, no tan industrial y mucho más artesanal, la que se va a dirigir rumbo a General Paz y San Vicente. Ahora, si miro la trama y el tejido de la ciudad que tengo, la manzana original colonial dividida en 4, ahora subdividida en lotes muchos más angostos que siguen teniendo la profundidad hasta la mitad de la cuadra, en donde voy a incorporar ¿qué cosa? Viviendas de patios, es decir, mejor dicho, de medio patio. Y en este caso, el Catastro Machado incorpora la planta del Banco de la provincia de Córdoba. La imagen de la ciudad, el tejido de la ciudad es este. Ya hay una incorporación de la arquitectura del siglo XIX, que después vamos a analizar, pero cuya imagen intenta hacer recordar esta idea del progreso que significa el modelo de país. Los espacios urbanos, públicos, son donde también se va a ver esta intervención y esta influencia europea. En el caso de la plaza central nuestra, la plaza de armas, se hace higienista, entre comillas, es decir, incorpora el verde, incorpora el agua, incorpora el diseño. Esto es el estado posible de la plaza antes de esa gran intervención, simplemente cruzada con 2 diagonales, ahí está la catedral. Y el diseño que se propone, que no es otra cosa que el mismo trazado que veníamos viendo en La Plata, pero ahora en chiquito, aplicado a el espacio urbano. En este sentido, hay 2 fuentes, escultura, donde después se va a ubicar San Martín, y en este otro sentido se va a enfrentar a la catedral y el cabildo, que en esta época tiene como una torre de madera, que después desaparece, pues se incendia, para darle más envergadura, para darle más categoría al edificio que es la sede del poder gubernamental. El otro pulmón verde es el Parque de la Nueva Córdoba, parque que se organiza por un arquitecto paisajista francés que viene contratado por el Estado, Charles Tays, y que después se queda a trabajar, y que es el que diseña la mayoría de los parques de las ciudades capitales de la República Argentina. Aprovechando las plataformas geológicas que tiene este sector en Barrancas, el parque en sí no tiene ya esta estructura urbana que veníamos viendo, sino que se va a asemejar más bien al diseño inglés, porque es libre, porque es curvo, porque va generando una rotonda externa, otra interna, puede tener en los interiores después una serie de parterres o de sectores que están más trabajados al modo francés, pero esa va a ser la característica entonces de los parques de la República Argentina de la mano de Charles Tays. Y la Nueva Córdoba no es sino esta relación entre el parque y un trazado que es la mitad de lo que vimos en la plaza, por ejemplo, recién, donde lo que me interesa en realidad es mostrarle la subdivisión de la unidad urbana. Y ahí tienen cómo, en vez de dividirse en 4, se van dividiendo una serie de lotes angostos y profundos que van generando una mayor densidad de la manzana, pero también una mayor posibilidad de inversión, que es lo que interesa en realidad en esta época. La imagen, la misma que veníamos trayendo desde el primero de los modelos que vimos. El parque, entonces, son parques que toman el modelo, sobre todo inglés,
en grandes praderas lisas con bordes que van sistematizando como distintos límites, en donde se van incorporando esculturas, lagos artificiales, puentes, etc. De nuevo, si ustedes miran la planta del Parque de Sarmiento, de este parque público, la otra característica es que estos parques son públicos ya, ven el trazado mucho más libre a la inglesa y en algunos sectores esta otra intención de diseño que ya responde más a la influencia francesa. Para cerrar, igual que la ciudad de los vivos, la ciudad de los muertos. La ciudad de los muertos, de la mano también del higienismo, va a empezar a organizarse extramuros, afuera, lejos de la ciudad por cuestiones higiénicas. Y su trazado es, si miran el centro, esto es la Recoleta, exactamente igual que el que vimos en La Plata, o el que mostré en la plaza, o que mostré para el de Almafuerte. Sí que tiene un acceso, el acceso o la portada esta que tengo acá es la que va a tener una mayor ornamentación, un mayor desarrollo de diseño, mientras que ordenadamente en manzanitas también mausoleos, panteones y nichos se van a organizar en el interior. Esto tiene como modelo cualquiera de los cementerios de París, sea el cementerio de Père Lachaise o sea el cementerio de Montparnasse. Y en algunos casos estos cementerios adquieren dimensiones considerables. Como ven, una de estas callecitas de un cementerio es prácticamente a otra escala la calle de una ciudad. Y este último cementerio que tienen en pantalla es el cementerio de La Habana. Fíjense la complejidad del plano que tiene el cementerio. De nuevo tiene dos ejes principales, pero vuelve a tener 4 ejes que rodean ese eje principal y que generan en esas intersecciones una serie de plazas circulares de mayor o de menor jerarquía, subdividiendo manzanas en las cuales después se van insertando los respectivos nichos, mausoleos, etc. También la portada, en este caso neorrománica, la nuestra era más neoclásica, marca la influencia de este lenguaje y de esta imagen, sobre todo, que buscan estos no solamente cementerios, este urbanismo y esta arquitectura en América, tratando de acercarse a ese modelo transculturado. Esto coincide, insisto, igual que como terminamos en la primera parte, con el inicio de esta construcción de la identidad latinoamericana, donde a partir de ahora vamos a ir agregando a esa base del criollo, del español primero, del criollo que llega al continente y que se superpone con las culturas originarias, con la llegada de los negros esclavizados y en este momento con la inmigración que vuelve a llegar desde distintos destinos hacia Latinoamérica y estos procesos de transculturación que inciden notablemente en esa construcción de la identidad latinoamericana. ¿Preguntas? No. Están mudos hoy. No, profe, por ahora ¿Nada? no. Pero se Lo subo entendió. más adelante. ¿Se entendió bien? No, más adelante no hay tiempo. ¿Se entendió o no se entendió? Se supone que el siglo XIX ya es la 4ª vez que la ven, o sea que deberíamos salir rápidamente del siglo XIX. Listo, si no hay preguntas, pasamos a los talleres. Muchas gracias y buen fin de. Hasta Buen luego. fin de... Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe.